Vamos a hablar del siervo aprobado por Dios. Nuestra hermana Perla nos va a dar el concepto de qué es un siervo aprobado por Dios, cuáles son las características que tiene el siervo que es aprobado por Dios. Amén. Pues el siervo aprobado por Dios es una persona que se somete a Dios por amor a Dios, que pues lo que hace lo hace por amor, por pasión a Dios, que pues más que nada que nos salvó, ¿no? de las garras del infierno, y es un agradecimiento a Dios que tenemos hacia Él, que nosotros le servimos a Dios con pasión y con amor. Exactamente, muy bien dicho. A ver, hermano Jorge, léanos ahí la cita que trae ahí preparada. Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. La base bíblica que hemos escogido esta noche para este tema es Filipenses 2 del 6 en adelante, el cual dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y habla de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es, porque Jesús dice que Él vino a ponernos el ejemplo, y Jesús nunca se impuso a la gente, nunca Él tomó ese papel de autoritarismo ni nada de esas cosas, sino al contrario, Él siempre dio el ejemplo, Él siempre estuvo ahí dispuesto, Él les lavó los pies, Él caminaba con ellos, no era un líder que te decía, o porque no sé si decirle líderes, pero ahorita hay mucha gente que se hace llamar líder y solamente se enfocan en estar, tú ve para allá, tú haces esto, tú haces aquello, pero eso es un concepto humano, secular, no sé, ¿no? Pero el concepto bíblico de un siervo, de un líder al servicio de Dios, es alguien que camina con el pueblo, que va con ellos, que se preocupa. Es de lo que queremos hablar esta noche, realmente. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un siervo de Dios? ¿Cuál es el verdadero llamado? Pues, ¿cuál es el verdadero significado de estar al servicio de Dios? Y lo bonito que tenemos nosotros en la palabra es que tenemos nosotros un ejemplo ya dado, pues. Un ejemplo que vino y lo marcó, como tú dices, lo marcó Jesús, pues. ¿Cómo ser un siervo? Porque Jesús vino a servir, dice la palabra, no a ser servido. Entonces, desde ahí nosotros ya tenemos que tomar ese ejemplo para nuestras vidas. Por eso nuestro ejemplo como cristianos es Jesús, porque Él vino a servir y Él vino a darnos ese ejemplo, un ejemplo de servidumbre. Él no vino, de hecho, Él cuando le preguntaban, ¿dónde vives? Él le decía, ven y ve para que veas. O sea, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Sí? Jesús siempre andaba sirviendo. Jesús, si no estaba sirviéndole a la gente, Jesús estaba orando. Jesús estaba en comunicación con Dios. Cuando Él no estaba orando, estaba sirviendo a la gente. O les estaba dando una enseñanza a sus discípulos, que al final era lo mismo, era servirles a ellos. Les lavaba los pies, como tú dices. O sea, Jesús nos dio un ejemplo bien grande. Y ese es ser un siervo. Y es que realmente si vemos el ejemplo de Jesús, hermano Omar, nos damos cuenta, y hermanos aquí, nos damos cuenta que Él siempre su anhelo, su preocupación, siempre fue la gente, las almas. En un dado caso sus discípulos, siempre Él se enfocó a ellos, miren, vengan, allá a lo mejor no entendieron, pero aquí a ustedes les voy a enseñar de qué se trata. De tal manera que dice que estos hombres se impregnaron tanto de la enseñanza, de la presencia de Jesús, que dice que después los fariseos, los hombres de ahí religiosos, no los reconocían. Dice, oye, estos, o los reconocían y decían, mira, estos hablan igual que él. Estos son de los que andaban con él. Porque es lo que Jesús nos dejó, ese legado, que hoy en la iglesia tenemos que recuperar. Que hoy como hijo de Dios, como siervo de Dios, tenemos que recuperar ese ministerio de reconciliación, ese ministerio de amor, ese ministerio que nos lleve a nosotros a que verdaderamente la gente pueda ver en nosotros a ese Jesús, pues. Por eso dice las principales características de un hombre, de un siervo que le sirve a Dios. Primeramente tiene que ser una persona humilde,
y una persona entregada al servicio, pero siendo esa persona el ejemplo de él, Cristo, que él mismo, como decían ustedes, Cristo puso el ejemplo, que él no vino a ser servido, Sí, sino a servir. Y lamentablemente a veces hay personas que estando arriba en un liderazgo, en una posición más alta, se sirve de la gente. Y no quiere decir que no sea bueno, pues válido, claro, pero tiene que ser el ejemplo aquella persona, ¿me entiendes? Por ejemplo, si usted es líder, si yo soy líder, yo voy poniendo el ejemplo como Jesús iba poniendo el ejemplo. Jesús mismo dijo, a ver, vengan para acá, yo les voy a lavar a ustedes los pies. ¿Por qué? Porque él iba adelante poniendo ejemplo, pues, de no ser una persona que se servía, sino que él servía, pero a la vez le servían los demás, ¿me entiendes? Exactamente. O sea que, por ejemplo, Jesús no dijo, tú Pedro, yo te voy a lavar los pies a ti, y Pedro se los va a lavar a Juan, y Juan se los va a lavar a Jacob. No, es que el siervo, el verdadero siervo, el verdadero líder, el verdadero maestro, el que vino a servir, le lavó los pies a todos los discípulos. Ese ejemplo. Él fue el ejemplo, pues. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Y que en veces se nos olvida a nosotros que venimos a servir, que estamos en la tierra para servir aquí. Estamos para servir a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y estamos para servirle al mundo también. ¿En qué manera le servimos al mundo? En que llevamos ese mensaje como lo llevó Jesús, ese mensaje de salvación, ese mensaje de arrepentimiento. Ese es el ejemplo que nos vino marcando Jesús. Jesús que decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero esa era una manera de servir. ¿Por qué? Porque nadie lo había hecho antes de Jesús. El primero que vino abriendo brecha fue Juan el Bautista. Pero de ahí Jesús culminó con ese ejemplo. Es que el siervo tiene una gran tarea, y la gran tarea es, por ejemplo, si va a orar, si se va a meter en la presencia de Dios, en oración, en ayuno, lo hace para servir, no para elevar su ego, sino la persona, el siervo, realmente se tiene que meter a la oración, en el ayuno. ¿Para qué? Para aplicar la palabra, ciertamente, para que las personas, las cadenas sean rotas, ¿verdad? Porque dice que el Dios de este mundo, que es Satanás, tiene cegado el entendimiento de aquellas personas. Pero también dice la Escritura, la palabra, y si hay algún enfermo, bueno, la oración de aquel siervo, el ayuno. Si la persona está enferma, ¿qué va a pasar? Pues ora, porque es un servidor, pues. Y es que a veces se confunden los conceptos, porque mucha gente dice, esa persona es bien humilde, pero a veces no es que seamos humildes, es que somos pobres. Pero hay pobres bien soberbios, pues. La persona humilde es la que reconoce su necesidad de servir a Dios, su necesidad de estar en la presencia. La misma Escritura nos da testimonio y dice, aquel siervo, dice, ¿a poco el siervo, dice, o el esclavo, cuando le sirve a su señor la cena y la comida, y a poco ya va y se sienta? No, dice, va y se pone el servicio hasta que su señor come y descansa y todo, entonces él puede ir a preparárselo de él. Y cuando habla de su señor, está hablando de una referencia a Dios, pues. Exactamente. Sí. Porque a veces hay personas que piensan y creen que es al hombre, y claro, vamos a servir a las personas que pongan las autoridades. Dice la palabra de Dios que tenemos que someternos a nuestras autoridades, ¿verdad? Pero nuestra autoridad pone el ejemplo, pues. Amén. Sí, pues por eso dice, y aún, es cuando entendemos, pues esta es la verdadera humildad, cuando entendemos que aún lo hacemos, las cosas esas, dice, y aún cuando hagas todo esto que te mandan, preséntate ante el Señor y dile, aquí un siervo inútil soy. ¿Por qué? Porque hago solamente lo que me manda. ¿Qué es lo que nos manda? Haz con los demás como quieres que se haga contigo. Ama a Dios. Son cosas que se nos mandan, pues. Y apenas si lo hacemos. Entonces, ¿de qué podemos gloriarnos? ¿De qué podemos jactarnos? Dijo Pablo. De nada más que de Cristo. Al contrario, ser un servidor, y es lo que se le olvida a mucha gente. Y bueno, y me incluyo también, que en veces se me olvida. Ser un servidor tiene más responsabilidad. O sea, ser un servidor tiene mucha responsabilidad. Sí, pues la Escritura dice que el que es más grande es el que va a servir más. Exactamente. O sea, más responsabilidad, más servicio, pues a la hora del Señor. Porque el que quiera ser mayor allá en el cielo dice que tiene que ser el servidor de todos aquí, el que le sirva a todos, pues, en la tierra. Entonces, el concepto de servir, el concepto de siervo,
es despojarnos aún de nuestros deseos para servirle a Dios. Y esa es una problemática ahorita, pues que mucha gente ahorita está, estamos en los tiempos que dijo Jesús, donde van a entrar muchas falsas doctrinas, muchas fábulas, y entre esas falsas doctrinas, fábulas en la iglesia, entra esta gente que mira a la iglesia como una empresa, como un negocio, como una manera de obtener ganancias, pues, y eso no es un siervo, pues. Ya desde que uno empieza, y uno también tiene que tener cuidado, porque aún los mismos siervos de Dios pueden intentar ser seducidos a esto, pues. Pero a veces nosotros tenemos ese concepto, pues como lo tienen allá afuera, de que si algún líder en la iglesia es como intocable, como demasiado santo, como... No, somos ovejas. Jesús, delante de Jesús, todos somos ovejas. El cargo, la autoridad que Dios da no es para subyugar al pueblo. La autoridad que Jesús da es para echar fuera demonios, porque eso tiene que tener un siervo, tiene que tener autoridad de parte de Dios, pero la autoridad se va a mostrar en que tiene autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, primeramente lo espiritual. Esa misma autoridad, claro que le va a dar una autoridad para dirigirnos a nosotros como pueblo de Dios, como ovejas. Y como decía ahorita uno de mis hermanos, va a recibir recíprocamente, pues, de parte de Dios y de parte del pueblo, va a recibir una bendición. Puede ser económica, puede ser espiritual también, porque también ocupamos, ahorita decía el hermano, necesitamos a veces que alguien nos ministre, que alguien, y entre todo el pueblo para eso estamos. El problema es que a veces se nos olvida que si Dios nos da un puesto, un cargo, es para servir, y nosotros no queremos el puesto, el cargo para servir, lo queremos como es en el mundo mundano, como se dice. Queremos el puesto para mandar, para gobernar, para... O sea, confundimos el liderazgo, el servicio a Dios con el ser jefes. Y en el mundo se es un jefe, es un patrón. ¿Por qué? Porque el patrón te paga para que tú hagas un servicio, para que tú trabajes, para que tú hagas una obra, pues algo. Por ejemplo, nosotros trabajamos para una empresa, pero nosotros hacemos lo que la empresa nos pide a nosotros por un sueldo. Pero en el servicio de Dios no es así. Nosotros trabajamos sin ningún tipo de paga. Y un siervo de Dios también siempre está buscando la oportunidad de servir. ¿Por qué? Porque ahí se muestra el amor de Dios en uno y que lo refleja en las personas. Cuando uno le sirve a la gente de afuera, porque el amor de Dios se presenta pues de esa manera también, uno sirviéndole y poniéndose al servicio de los demás. Exactamente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho y me apasiona cuando yo leo en la muerte de Jesús, pues porque en la muerte de Jesús ahí se ve reflejado el servicio con ese grande amor que tenía Jesús por nosotros. Y dijo, ¿qué dijo Jesús? Jesús en el sentido pastoral, dijo, yo soy el buen pastor, dijo. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, un siervo de Dios que bajó desde lo alto, porque bajó de lo alto, vino a servir a la humanidad y vino a servirlo hasta la muerte más vil que podía haber. Yo creo que hasta en este momento. Y todo por amor. Y todo por amor. Como dice la hermana, ahí se demuestra quién realmente sirve, quién realmente es un siervo. Aquel que lo hace con todo su amor, aquel que se despoja de todo. No, y luego, bueno, pues no, porque el tema de un siervo no se trata de defender a nadie ni nada de eso, ni estar en contra de nadie, sino que es muy importante esto y es de alerta, como dicen mis hermanos, porque tenemos que, dice donde leyó mi hermano ahorita, siervos aprobados por Dios. Porque a veces lamentablemente el siervo está buscando la aprobación del hombre, pero resulta que necesitamos primeramente la aprobación de Dios y hacerlo, como dice mi hermana, por vocación, no por imposición, por amor, por pasión, que Dios nos apruebe aquel día, porque la palabra de Dios dice, fíjese, había muchos siervos ahí, se la voy a poner así, y dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino los que fueron aprobados por Dios. Es cierto. Entonces, un siervo aprobado por Dios es aquella persona que se apasiona, que quiere agradar ¿a quién? A su Señor. Lamentablemente, con todo el respeto, hay personas
que quieren agradar al hombre. Y es bueno, pero primeramente agrade a Dios y todo hágalo. Primeramente, dice una parte de la Escritura, sea de hecho, sea de palabra, sea como para el Señor. Exactamente. Y aquel que busca con diligencia primeramente agradar a Dios, servir a Dios, va a estar bien con todo. Claro. Porque el que sirve, el servidor, pues, viene a soportar todo como Jesús. Si nuestro mayor ejemplo es Jesús, y Él nos dio la pauta a seguir de qué es ser un siervo verdadero. Jesús soportó escupitajos, Jesús soportó pedradas, Jesús soportó ofensas, blasfemias que dijeron en contra de Él. Le dijeron que sanaba, hasta le decían que sanaba por los demonios, cuando Él solo venía a hacer el bien, cuando Él venía a servir a la gente. Entonces, un siervo es algo profundo, porque un siervo soporta todo ese tipo de situaciones, de procesos, por amor. Como Esteban, ya hablando también de humanamente de una persona, porque muchas personas dicen, no, porque Cristo, claro, era una persona, ¿no? Exactamente. Pero hablando de Esteban, él fue siervo y también fue un siervo hasta la muerte. ¿Por qué? Porque esta persona, hablando del Señor, fue apedreada y murió. Entonces, todo el siervo quiere brillar, quiere ser exaltado, quiere reflectores, pero nadie quiere la pedrada. Nadie quiere las pedradas, ¿me entiendes? Sí, exactamente. Entonces, un siervo tiene que estar dispuesto a todo. Como dice la palabra de Dios que dijo Jesús, vengan a mí, síguenme, tomen su cruz y nieguense en cada día. Un siervo tiene que negarse a sí mismo para poder servir a Dios, porque es parte de ser un siervo. Sí, exactamente. Un siervo que lo hace porque por sujeción, no, por amor. Por amor. Porque cuando uno hace las cosas por amor, oye, pues todo sale bien. Y es que si tú lo haces por amor, pues obviamente te sujetas, porque el amor es el que te hace sujetar. Y si te cansas, porque somos seres humanos, pero la misma pasión, la misma vocación te fortalece y te da fuerzas para seguir adelante. No es la misma una imposición, pues, ser un siervo, ser un siervo, un obrero, por imposición, porque tengas que hacerlo, te cansa, pero no te cobra fuerzas. En cambio, en el Señor, un siervo aprobado, el Señor que dice, te da fuerza, aun cuando no tienes, te da fuerza. Claro, porque si es por imposición, entonces se vuelve una carga en nosotros. Pero si es por amor, pues, ¿cuántas veces hemos andado bien cansados y nos hablan para orar por alguien? Y ahí retoma fuerzas uno. Bueno, yo en lo personal, yo lo digo, pues, o sea, estoy cansado, pero pues recibo la llamada o el mensaje de ir a orar por alguien y como que me emociono, como que se me va el cansancio, como que me apasiono en el momento, porque sé que voy a ir a servir y voy a ir a servir a Dios y a la gente. Es que mirar también cómo la persona recibe o es libre de algo, o la persona recibe del amor de Dios, o sea, ahí el servicio se paga. Se paga y entra la plenitud en uno, porque pues el amor de Dios es latente en el servicio. Y es que si notamos, por ejemplo, la Biblia, Jesús mismo en la palabra da testimonio acerca de David, ¿no? De que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y si notamos la diferencia bien marcada entre David y Saúl. Saúl mandaba, Saúl quería, era un rey, era un gobernante, pues se puede decir secular. Dice que él a los 2 años, por miedo a que la gente se le fuera, como decía el hermano ahorita, por agradar a los hombres, levantó un altar en el cual no le correspondía estar. Desobediente, a veces creyendo que servimos a Dios, no lo hacemos. Pues así le pasaba a Saúl, porque él solamente era una persona, se puede decir religiosa, pero no tenía esa vocación, ese anhelo, como lo tenía David, que desde ser pues allá pues, pastoreando las ovejas, ya cantaba, ya alababa a Dios, aprendió a adorar, a buscar a Dios, en la intimidad con Dios, y lo vemos reflejado, porque cuando David entra en la cueva de Adulán, entran con él, dice, hombres amargados de espíritu, ladrones, de todo lo peor como se puede decir de la sociedad, pero salen de ahí los valientes de David, sale un ejército que peleaba por el pueblo de Israel, que ahí se marca la diferencia de un siervo de Dios al que no lo es, pues, al grado de que el mismo Señor da testimonio de él y dice, mira, este hombre conforme a mi corazón, me he levantado, le dice a Samuel. Entonces, qué maravilloso es eso, pues, cuando uno
tu preocupación, tu anhelo como iglesia, como pueblo de Dios, es servir a Dios, porque no solamente va a pasar en ti que es como que se va a cumplir el gozo que dice el hermano, sino que también tus dones van a despertar, tus dones empiezan a brotar, porque si no hay quien más, tú tienes que orar por el enfermo, y si no hay quien más, tú tienes que orar por el endemoniado, y si no hay quien más, tú tienes que cantar, y si no hay quien más, tú tienes que predicar. Entonces los dones se empiezan a despertar. Así es. Para edificar la misma iglesia. Y el siervo de Dios reconoce que los dones son de Dios, no del siervo. Exactamente. Porque es pues la humildad, ¿no? Principalmente del siervo de Dios, que es Dios mismo a través de los dones manifestándose y que son de Dios. Que uno sin Dios pues no es nada. Entonces la invitación, iglesia, es, como dice la palabra, que procuremos con diligencia, dice, presentarnos aprobados. ¿Ante quién? Ante Ante Dios, Dios. como obreros que no tienen de qué avergonzarse. O sea, la palabra diligencia es que con dedicación, que nos esforcemos. Esa es la invitación que traemos esta noche para ustedes. Que con dedicación, hermanos, todos nosotros también. No, Todos. no crean que nomás es para ustedes la palabra también es para nosotros. Luego dice en 2 de Timoteo 3:17, dice, a fin, dice, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, gloria a Dios. No sé si tengan algo más que decir, sino para cerrar. Pues lo aquí el video. único que pues todo va a ir a que seamos siervos, pero agradando a Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, por ejemplo, dice en Apocalipsis, dice que hay una parte donde dice que había gente que trabajaba arduamente, se desgastaba, porque eso significa arduamente alguien que se desgastaba y trabajaba por la obra, pero dice que se le dijo, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. O sea, fíjense, había Sí. obreros, eran obreros. Sí, cierto. Pero el problema es que no lo estaban haciendo por amor a Dios, y esa es la clave, pues ser aprobados por Dios. Por Dios. Hermano Jorge, algo para cerrar. Dios me los bendiga a todos. Pues aquí, hasta aquí lo vamos a dejar, mi gente. Le damos muchas gracias a Dios. Pronto vamos a grabar otro video. Y pues nuestro deseo, iglesia, es que Dios los siga bendiciendo grandemente. Que se salven. Que se salven todos y Los amamos. y que sean unos obreros aprobados por Dios. Dios los bendiga. Amén.